Hola, espero que se encuentren bien. Sean todos ustedes bienvenidos a lo que llamamos nuestro devocional de miércoles, aquí en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista Peniel. Pues nos da gusto que nos acompañen, ya sea que nos estés viendo en este momento o nos veas en otro tiempo, pues siempre nos da gusto que nos puedas acompañar en este tiempo de devocional. Pues vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de compartir con nuestros hermanos, familiares y amigos tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de ella tú nos muestras todo lo que en Cristo Jesús nos has dado y sobre todo nos has mostrado el amor que en Cristo Jesús has derramado en todos nosotros. Y hoy queremos compartir, amado Señor, con nuestros hermanos, con nuestra audiencia, pues si hemos nosotros ya experimentado o hemos nosotros pues sí experimentado el nuevo nacimiento, ¿qué produce en nosotros saber que tenemos esa relación contigo mediante Cristo Jesús, esta nueva vida en Cristo, pero sobre todo que produce hacia nuestros hermanos, al cuerpo, la iglesia en la cual nosotros hemos sido colocados para servicio? Pues hoy vamos a analizar este punto, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, hablábamos nosotros el domingo sobre cuando nosotros tenemos nueva vida en Cristo o hemos nacido de nuevo, y ha sido por las obras o por la obra redentora de Cristo, y que hablábamos, hermanos, sobre el llamado, la santificación, la predestinación, hermanos, y la glorificación, ¿verdad? Y la predestinación, y esto es la que Pablo le habla, mirada al reino de los cielos, y lo explicamos el domingo, hermanos, pero después de esto, ¿qué es lo que debe producir en nosotros? ¿Qué es lo que debe producir el que Cristo nos haya entregado todas estas cosas y sean eficaces? Y por supuesto, hermanos, es responder en consecuencia. Si hemos ya experimentado la nueva vida en Cristo, pues es responder en consecuencia, ¿verdad? De lo que Cristo nos ha dado o tiene para nosotros. Así que queremos compartir con ustedes, hermanos, este pasaje de segunda epístola a los Corintios, capítulo 5. Vamos a leer los versículos del 11 al 17 y vamos a observar cómo Pablo está observando cómo es la respuesta o hacia dónde debe llevarnos el que Cristo nos haya dado nueva vida. Y ya no es nada más en un punto de comportamiento o de una situación moral o de testimonio, sino que ahora lo vamos a ver en el aspecto que Pablo lo escribe a los Corintios, que es un aspecto de servicio. Dice en el versículo 11 de segunda a los Corintios 5, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros y nos damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias, sino en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Aquí hay un punto interesante, hermanos, en el contexto de la epístola, la segunda epístola a los Corintios, es que Pablo, de alguna manera, está defendiendo, amados hermanos, está defendiendo su ministerio apostólico. Había quienes menospreciaban a Pablo, había quienes eran detractores de Pablo y decían que Pablo era un presumido, decían que Pablo no había sido llamado por Cristo para su apostolado, e incluso que el mensaje de Pablo, hermanos, era vano y no era el verdadero evangelio. Y pues Pablo está defendiendo no solamente el que fue llamado por Cristo, está defendiendo su apostolado, pero ahora también está defendiendo, hermanos, el evangelio por el cual Cristo le entregó. Pero él ahora les dice a los creyentes de Corinto que la forma en la cual, además de los 3 puntos de que fue llamado por Cristo, él es apóstol de Cristo y de que él tiene el evangelio que Cristo le encargó, otra de las formas, hermanos, por las cuales él demuestra su apostolado era por medio del servicio. Yo tengo nueva vida en Cristo y ustedes tienen nueva vida en Cristo, así que lo vamos a hacer por medio del servicio. Es decir, Pablo estaba hablando de que
Los falsos maestros, los que lo señalaban, no eran detractores de él, solamente querían hacer eso, líderes, estar por encima de la iglesia, de los creyentes, pero en ningún momento tenían humildad como para humillarse precisamente y servir a la iglesia de Cristo. Y Pablo muestra que parte de su apostolado, su servicio, y como sello de su ministerio, era precisamente el que él sí servía a la iglesia, el que era consciente, por lo cual que el apostolado al cual él había sido llamado, hermanos, uno de los sellos era el servicio amoroso y sacrificial a la iglesia. Así que aquí podemos observar estos puntos. Así que vamos a empezar, hermanos, con esta reflexión o esta observación que hacía Pablo en la iglesia de Corinto. Y primero, hermano, es que el amor y el temor a Dios permite que tengamos un ministerio fuera de apariencias, sin hipocresías. Versículos 11 al 13, regresamos a segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículos 11 al 13, dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias, dice el apóstol Pablo. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, si nos damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios y somos cuerdos es para vosotros. Entonces, otra vez, hermanos, regresando al contexto histórico, y lo que estaba sucediendo cuando Pablo estaba escribiendo esta parte, otra vez, es que los falsos maestros, los que señalaban a Pablo, eran muy pretenciosos, muy presumidos, pero se lo aplicaban a Pablo. Ellos decían que Pablo era el presumido, ellos decían que Pablo no era verdadero apóstol, y estas personas, al parecer, hermanos, llegaban con ciertas cartas diciendo: miren, yo tengo cartas de los apóstoles dándome permiso del apostolado, y Pablo por eso dice: nosotros no tenemos esas cartas, sino que nosotros fuimos encargados por Cristo, y nuestro ministerio está sellado por el amor y el temor a Dios, no es por apariencias. Pablo no estaba trabajando en la iglesia de Corinto por apariencias, sino que al haber conocido al Señor, su manera de mostrar su servicio era sirviendo a la iglesia, hermanos, aún con lloro, con llanto, con amor sacrificial. Fíjense, nosotros también, hermanos, no nos gloriamos en los hombres, sino que nosotros nos gloriamos en que Cristo nos ha llamado para predicar el Evangelio y para servir a su cuerpo, que es la iglesia. En otras partes de la Escritura, por ejemplo, hermanos, en 1 Corintios, capítulo 3, escribiendo Pablo por algunas disputas que había en la iglesia de Corinto, él corrige esta parte, hermanos, y dice en primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 21, dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Y él decía: es que unos son de Apolos, otros de Cefas, otros de Pablo. Y dice: no, uno es el que trabajó, dice: Apolos regó, pero Dios es el que hace crecer. O sea, él decía: nosotros solamente somos siervos y obreros de Dios, pero Dios es el que hace crecer. Dice: por eso ninguno se gloríe en los hombres, es decir, mencionando a Apolos, a Cefas, a Pablo, sino que gloríes en el Señor, ¿no? Entonces, algo que Pablo exhortaba a la iglesia de Corinto era a no ser hipócritas, a no ser vanagloriosos, sino que a mostrar amor a la iglesia y temor a Dios por medio del servicio honesto, por medio de la humildad. No era bueno o no es bueno delante de Dios pensar que si se tiene alguna responsabilidad o posición dentro de la iglesia, entonces, hermanos, aprovecharse de esa posición para ponerse por encima de los hermanos y no mostrar verdadera humildad. En otra parte de las Escrituras, ahí mismo en el Nuevo Testamento, Pablo también escribe a la iglesia de Tesalónica, y en el capítulo 2, vamos a leer lo que es el capítulo 2 de Primera Tesalonicenses, versículos 3 y 4, dice: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Otra vez, hermanos, Pablo está haciendo una defensa de su ministerio, y él está diciendo que ellos trabajan no para ser agradables a los hombres, sino para ser agradables a Dios, y por eso ellos muestran un amor sacrificial, y ellos muestran temor a Dios, porque ellos fueron encargados por Dios mismo, por Jesucristo mismo, para proclamar el Evangelio. Y otra vez, hermanos, Pablo, también aquí en Tesalónica, estaba hablando
de la arrogancia y la deshonestidad o la hipocresía de los falsos maestros. Arrogancia, deshonestidad e hipocresía era lo que marcaba a los falsos maestros. Y al contrario de esto, Pablo no mostraba arrogancia, sino que él mostraba amor, mostraba honradez y mostraba humildad, muy a diferencia de los falsos maestros. Entonces, hermanos, aquí Pablo está mostrando entonces, hermanos, la diferencia que hay entre los falsos maestros y aquellos que verdaderamente habían sido llamados. Y así nosotros también, hermanos, debemos buscar una actitud como la de Pablo, hermanos. El amor, la honestidad y la humildad es la que debe ser los sellos o los signos de nuestro verdadero amor por aquellas personas en los cuales Dios nos ha puesto a servirles dentro de la iglesia. Así que el amor y el temor a Dios, hermanos, permite que tengamos un ministerio fuera de apariencias. Otra vez, amor, honestidad y sinceridad, hermanos, no ser hipócritas. Aquí vamos más adelante, hermanos, y vamos a ver otro punto con lo cual podemos observar cómo Pablo defiende su ministerio, pero ahora vamos a leer aquí los versículos 14 al 15. Regresamos a 2 de Corintios capítulo 5, pero ahora versículos 14 al 15, y dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, dice aquí el apóstol Pablo, hermanos, cuando dice el amor de Cristo nos constriñe, apremia. El amor de Cristo, hermanos, debe producir en aquellos que han conocido a Cristo y su evangelio, debe producir, hermanos, el deseo de servir de una manera humilde, pero también activa dentro de la iglesia. Porque Pablo está hablando de esto, hermanos, ¿sí? Entonces Pablo está diciendo, los falsos maestros se sirven de la iglesia con su arrogancia y deshonestidad, ¿sí? Y su hipocresía, pero los verdaderos siervos del Señor sirven a la iglesia otra vez con amor, con honestidad, hermanos, y con un trabajo arduo dentro de la iglesia. Así como el Señor, hermanos, se entregó por nosotros, nuestro servicio es entrega hacia Cristo y a la iglesia. No es para que la iglesia, hermanos, o no es para que nosotros nos sirvamos de la iglesia, sino que nosotros fuimos llamados a servir específicamente a la iglesia. Otra vez, hermanos, el contexto de Pablo es específicamente el que los falsos maestros hacían todo lo contrario de lo que Cristo enseñó. Y aquí vamos a ver, bueno, ¿qué es lo que Cristo enseñó? Vayan conmigo a Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Versículos 42 al 45 dice así el texto. Marcos capítulo 10, 42 al 45 dice así: mas Jesús llamándolo les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero debe ser siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amor sacrificial, hermanos. Entonces, el mejor ejemplo del amor y del servicio, por supuesto, es el Señor Jesucristo, que se entregó por nosotros. Él dio su vida en rescate por nosotros. Los falsos maestros que estaban ahí en la iglesia de Corinto, y también estaban en Tesalónica, y también estaban en Galacia, esos falsos maestros, hermanos, otra vez, les caracterizaba todo menos el amor sacrificial por la iglesia. Otra vez, ellos, hermanos, ejercían un liderazgo en el cual, otra vez, estaban por encima de la grey, y no era lo que Dios estaba buscando, no era lo que Cristo les llamó. Esto también me trae a la mente, hermanos, otra exhortación que el apóstol Pedro hace en su primera epístola, ¿no? En su primera epístola, cuando les habla a aquellos que han sido puestos por la grey, para servir a la grey del Señor. Y dice en 1 de Pedro 5, desde el versículo 1, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino por ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y luego dice el versículo 4: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, hermanos, la enseñanza del Señor Jesucristo, de Pablo y de Pedro,
Era muy diferente a la enseñanza de los falsos maestros, otra vez que se servían de la iglesia, siendo arrogantes y pisoteando a la iglesia. Al contrario de esto, el Señor Jesucristo, Pedro y Pablo enseñaron otra vez, hermanos, y sigo recalcando, que la marca del servicio era el amor, la honestidad y la humildad, muy diferente a aquellos que se hacían llamar líderes o siervos del Señor, pero que estaban por encima o pisoteaban a la grey y eran arrogantes y se servían de la grey. Bueno, en este punto, hermanos, es como así como el Señor se entregó por nosotros, nosotros también debemos entregarnos en ese amor por la iglesia. Dice el texto, porque el amor de Cristo nos constriñe, otra vez nos aprieta, nos apetruja, hermanos, nos apremia que nosotros debemos servir con amor, con honestidad y con humildad, hermanos. Eso es lo que debe producir la nueva vida en Cristo. De hecho, vamos a ver también, hermanos, que el amor sacrificial de Cristo nos ha dado nueva vida para vivir para Él y para servir a la iglesia. Para eso Cristo nos rescató, para vivir para Él y para servir a la iglesia. Aquí vamos a ver los versículos 16 y 17 de 2 de Corintios 5. Dice, de tal manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ok, y otra vez, Pablo, en el contexto, hermanos, de este capítulo, y anteriores y posteriores, capítulos anteriores y posteriores, está hablando otra vez de su ministerio, pero él está hablando de un ministerio de servicio, que él quisiera que Dios estuviera, que Cristo estuviera agradado en ellos debido a que están sirviendo a la iglesia, evangelizando a la gente que no le conoce. Y dice Pablo, y quisiera que ausentes o presentes que queremos ser agradables a Dios, porque nos va a esperar un galardón, eso dicen los versículos anteriores a esta perícopa. Pero después, hermanos, también habla de la reconciliación de que Dios ha hecho por medio de Cristo para que fuésemos un solo cuerpo y pudiéramos servir unos con otros, edificando el cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, el amor sacrificial de Cristo nos ha dado nueva vida para vivir para Él y para servir a la iglesia. Recordamos el texto otra vez de Marcos cuando dice que el Señor Jesucristo dice que yo les he puesto ejemplos porque yo, el Señor, he venido a dar mi vida en rescate por muchos. No he venido a ser servido, sino a servir y a entregar mi vida en rescate por muchos. Así que, hermanos, el amor sacrificial de Cristo tiene que producir en nosotros el deseo de servir a otros, de servir a la iglesia, edificarnos mutuamente, proclamar el evangelio de Cristo, hermanos. ¿Y por qué? Porque aquí da razones, porque somos nuevas criaturas, hemos vuelto a nacer, hemos renacido, hermanos, como escribió el apóstol Pedro, hemos renacido por una simiente que es pura, hermanos, y por eso debemos vivir para Dios y debemos vivir para servir. Fíjense, vamos a tocar un último texto que es otra vez primera epístola, primera de Pedro, y ahí en primera de Pedro, hermanos, enseña esto, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 al 23, dice el texto, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros con amor entrañable, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y otra vez, cuando dice amar los unos a los otros, en el contexto o en la mente de Pedro y de Pablo, siempre está el servir a la iglesia, el servir a los santos. Por ejemplo, si vamos a 1 Pedro 4, versículo 10 al 11, dice, cada uno según el don que ha recibido ministra a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Cristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Así que, hermanos, en este contexto otra vez ahora, en este tercer punto, es que el amor sacrificial de Cristo nos ha dado nueva vida para vivir para Él y para vivir para Cristo. Hermanos, somos nuevas criaturas no para vivir para nosotros mismos, sino para que vivamos para Dios y para que vivamos para servir a la iglesia, ¿sí? Así que la libertad que tenemos en Cristo, o la nueva vida, o la vida nueva,
o el renacimiento que hemos tenido en Cristo, hermanos, ha sido para vivir para Dios y para servir a la iglesia y edificarnos unos a otros, glorificar al Señor y compartir el Evangelio. Así que, hermanos, este es el tema en el cual Pablo, por eso dice, el amor de Cristo nos apremia o nos constriñe. Si efectivamente hemos nacido de nuevo y si efectivamente conocemos al Señor y amamos al Señor, hermanos, nosotros debemos de ser genuinos en el momento de servir sin apariencias, ¿verdad? Así también, hermanos, nosotros tenemos que entregarnos con amor sacrificial a la iglesia, ya que hemos nacido de nuevo, porque Cristo para eso nos llamó. Y como último punto, hermanos, es que el amor sacrificial de Cristo, al habernos dado nueva vida, ha sido para glorificarle a Él, para vivir para Él y para servir a su iglesia. Así que esta es la libertad que tenemos cuando nosotros hemos conocido a Cristo como único y suficiente Salvador. Hemos nacido de nuevo, hermanos, y esto es un punto importante porque ahí podemos encontrar nosotros perspectiva en la vida cristiana. Perspectiva, ¿por qué? Porque nuestra razón de vivir es Cristo y el servir los unos a los otros para edificar su cuerpo. Pues, hermanos, espero que esto haya sido no solamente de ánimo, sino también fortaleciendo nuestra fe y dándonos perspectiva de cuál es el propósito que tenemos aquí en nuestras iglesias, pues es servir, ya que nosotros hemos nacido de nuevo y es para glorificar y otra vez servir unos a los otros. Pues vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por este tiempo. Te alabamos, Señor, porque todo lo que nos has dado en Cristo, Señor, ha sido grande, pero además, Señor, muchos de nosotros podemos encontrar que o no entendimos o hemos desperdiciado la nueva vida que nos has dado en Él, cuando hemos vivido para nosotros mismos y no hemos encontrado el enfoque de que tú nos has dado nueva vida, Señor, ese nuevo nacimiento para vivir para ti, para servir a los santos, para edificar a tu iglesia, para que tu nombre sea glorificado y muchos te conozcan como el único y verdadero Redentor. Pues gracias por estos textos, Señor, y alabados seas en Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, les mando un fuerte abrazo. Nos vemos el fin de semana, los que son de Peniel. Aquí nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana. Y familiares, hermanos y amigos, que Dios les siga bendiciendo y hasta pronto.